Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 14:6-14. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Hoy, 3 de mayo, celebramos la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago. Permítanme unas reflexiones en torno a esta fiesta. ¿Por qué celebramos en un día a los dos santos apóstoles? La razón es porque sus reliquias fueron traídas juntas a Roma a principios de mayo del año 560 y fueron colocadas en una misma basílica dedicada a ellos, ubicada cerca del centro de Roma. Por esta razón, el mismo día fueron trasladadas sus reliquias y esta es la razón de celebrarles en un mismo día. Unas breves datos de San Felipe. Nació en Betsaida, en Galilea. San Juan cuenta que Jesús lo llamó a pertenecer al grupo de sus discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe llamó a Natanael o Bartolomé y lo llevó a donde Jesús. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe. Y el día de la multiplicación de los panes, antes de hacer el milagro, Jesús le preguntó: ¿de dónde crees que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el maestro, le pidieron a Felipe que lo llevara hacia él. En la última cena, Felipe fue quien le dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto con los otros apóstoles y la Santísima Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los narradores antiguos dicen que Felipe, después de Pentecostés, se fue a evangelizar a Bitinia, en el Asia Menor, cerca del Mar Negro. Papías, autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto, y San Clemente de Alejandría dice que murió crucificado en una persecución contra los cristianos. Ahora, unos datos de Santiago el Menor. Se le llama el Menor para diferenciarlo del otro apóstol, Santiago el Mayor. Era de Caná de Galilea, su padre es Alfeo y era familiar del Señor. Se le llama el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, sino porque en la Biblia se llama hermanos a los que provienen de un mismo abuelo, de un mismo tronco común, así a los primos, tíos y sobrinos. Probablemente Santiago era primo de Jesús. Así en el Antiguo Testamento, Abraham llama hermano a Lot, que era su sobrino. Jacob llama hermano a Labán, que era su tío. Así, decir que alguien es hermano de Jesús no significa que María tenga más hijos. Eran familiares. San Pablo
afirma que en una de las apariciones del resucitado fue a Santiago. El libro de los Hechos narra cómo en la iglesia de Jerusalén era muy estimado. Le llamaban el obispo de Jerusalén. San Pablo cuenta que él, la primera vez que subió a Jerusalén, después de su conversión, fue a visitar a San Pedro y no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino solo a Santiago. Cuando San Pedro fue liberado por un ángel de la prisión, corrió hacia la casa donde se hospedaban los discípulos y les dejó el encargo de comunicar a Santiago y a los demás que había sido liberado y que se iba a otra ciudad, según Hechos 12. La última vez que San Pablo fue a Jerusalén, se dirigió antes de todo a visitar a Santiago y allí en su casa se reunieron todos los jefes de la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 21. San Pablo, en su carta a los Gálatas, afirma que Santiago es, junto con Juan y Pedro, una de las columnas principales de la iglesia. Por tanto, era muy venerado entre los cristianos. Cuando los apóstoles se reúnen en Jerusalén para el primer concilio o reunión de los jefes de la iglesia, Santiago es el que redactó la carta que se dirige después a todos los cristianos, según Hechos capítulo 15. Hegesipo, historiador del siglo II, dice: Santiago era llamado el Santo. Jamás comía carne ni tomaba licores. Pasaba tiempo de rodillas rezando en el templo, que al final se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón por los pecados del pueblo. La gente lo llamó el que intercede por el pueblo. Muchos judíos creyeron en Jesús, movidos por sus palabras y por su buen ejemplo. Por eso el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia, le dijeron: te rogamos, ya que el pueblo siente por ti una gran admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías Redentor. Santiago entonces se presentó ante el gentío y les dijo: Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieran salvarse, y lo veremos un día sobre las nubes sentado a la derecha de Dios. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían: si este hombre sigue hablando, todos los judíos se harán seguidores de Jesús. Y lo llevaron a la parte más alta del templo y desde allá lo echaron hacia el precipicio. Santiago no murió de una, sino que después, poniéndose de rodillas, rezaba diciendo: Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. El historiador Flavio Josefo dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos de Dios por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de su tiempo. Escribió la carta de Santiago, un mensaje hermoso y práctico. En él encontramos frases tan bonitas como: si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. También dice: ricos, si no comparten con el pobre sus riquezas, prepárense a grandes castigos del cielo. O dice también: si alguno está triste, que rece. Si alguien está alegre, que cante himnos al Señor. Si alguien está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que lo unjan con aceite santo, y la oración le aprovechará mucho al enfermo. La frase «la fe sin obras está muerta» no gusta a muchos, pues algunos dicen que las obras no son necesarias, sino solamente la fe. Pero Santiago, que sabe mucho más que nosotros, por eso repite que la fe sin obras es una fe que está muerta. He aquí una breve visión de los dos apóstoles a los que celebramos en este día. Ahora una breve reflexión sobre el Evangelio. Una súplica intensa, ver el rostro del Padre. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Es el pedido de Felipe a Jesús. Es como decir: ya está bueno de signos, de misterios. Queremos llegar a la verdad plena. Muéstranos al Padre. Muchos a lo mejor también decimos esto, pero tratando de pasar por alto cualquier mediación. De allí que es importante mirar las mediaciones humanas. Hay una tentación en la vida espiritual, pasar por alto los signos y poco descifrables que Dios tiene para nosotros. Es importante, Dios
nos habla también por medio de signos. Segundo, la respuesta de Jesús. Dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo dices muéstranos al Padre? Hay que dejarse sorprender. Ver a Jesús significa ver al Padre. Es claro en el Evangelio de San Juan que no es un tanto ver lo físico, sino intuir el misterio en la persona de Jesús. En Él se nos muestra al Padre. El que cree en mí, dirá el Señor, hará cosas aún mayores, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Todo esto es pues una gran vertiente de gracia. Y tercero, palabras que le dan una nueva visión a la vida de familia. El deseo de ver al Padre que manifestó Felipe lo podemos encontrar a través de nuestros padres terrenales. Hay que saber reconocer a través de ellos. Nuestros padres nos comunican la fe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es el reto fundamental para nosotros y ese es el reto también en las familias, que los mayores nos muestren el rostro del Señor. Un día lleno de bendición para todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Pasen bien.